Vivir en Italia cuesta más de lo que parece. Yo gasto más de 1000 € al mes solo para mantenerme aquí. Lo peor de todo es que ahorrar no es nada fácil. En este video te voy a enseñar exactamente en qué se va el dinero cada mes y cómo es realmente vivir en la famosa bota italiana. Pero ojo, porque estos son mis gastos personales, todo depende de muchas cosas como la ciudad en la que vivas, si compartís o no o apartamento o casa o si vivís solo. Así que nada, comencemos. Bueno, bichos, y es que el primer gasto y el más importante que hay que tener en consideración cuando queremos hablar de cuánto cuesta vivir en otro país es este de aquí. Se lo voy a enseñar, miren, esto que está atrás de mí, mejor dicho, se lo voy a enseñar así. Este es el principal gasto, ese que ven ahí, miren, eso, exacto. Sí, bichos, y es que el primer gasto y el más importante es el alquiler. Bueno, normalmente aquí en Italia todos son apartamentos porque obviamente para aprovechar el espacio construyen siempre edificios. El gasto principal del alquiler depende si estás en el norte o en el sur de Italia. Eso ya lo dije en un video pasado. Y pues en mi caso, como estoy en el sur de Italia, los alquileres van entre 450 y 600 bolas al mes. Eso es lo que más o menos vale. En mi caso, pues tengo un poco de suerte porque donde yo vivo, que vivo en una ciudad centro, o sea, vivo en una ciudad donde prácticamente hay de todo. El alquiler lo pago 500 bolas y la verdad no es bastante, o sea, respecto a los otros precios que hay aquí de comparaciones, la verdad no es bastante. Y es una casa de, bueno, 2 cuartos, una cocina, un salón bastante grandecita, que serían unos 100 metros cuadrados más o menos. Y pues, la verdad, o sea, está bastante bueno. Al final la ocupamos solo para dormir. Bueno, bichos, entonces después del alquiler, 500 bolas en mi caso, y los alquileres que rondean los, bueno, de 500 a 600 bolas, al menos aquí en el sur de Italia. O sea, prácticamente les voy a enseñar dónde estoy yo. Yo vivo allá atrás y pues miren, el centro significa que aquí hay de todo. Bueno, tengo la estación del tren, tengo supermercados, tengo la parada del bus, esta es una calle, bueno, principal donde pasan buses y está conectado prácticamente en todos lados, o sea, es la ventaja de aquí. Ahora bien, después de todo esto viene el segundo gasto, digamos, más importante después de, bueno, de lo que es el alquiler, bichos, y es exactamente, les voy a enseñar, porque solo enseñándoles van a entender, es prácticamente esto que ven aquí, exactamente, o sea, la comida. Entonces, ¿cuánto gasto? Mejor dicho, ¿cuánto gastamos? Porque vivo con mis hermanos aquí en Italia al mes solo en lo que es comida. Bueno, les voy a explicar, incluso les voy a enseñar. Para la compra gasto más o menos unos 250 € al mes, bueno, unos 60 € a la semana es lo que estoy gastando. Les voy a enseñar un poco algunos precios. Bueno, bicho, ya terminé de comprar, estoy todo despeinado porque acabo de ir a hacer ejercicio. Y miren, ya les voy a enseñar un poco lo que compré. He comprado unas cuantas cositas, ya les voy a enseñar. Lo que he comprado aquí es un poco de detersivo, un poco de, bueno, detersivo para lavar la ropa. Aquí está, miren, he comprado un poco de fruta, unos guineitos, un poco de pastita, un arroz. O sea, al final no he comprado un montón de cosas, he gastado unos 20 bolas. Eso digamos que me va a durar hoy prácticamente, hoy y mañana al máximo. Pero normalmente eso es lo que se gasta, unos, digamos, 50 € a la semana, porque hoy vine hoy y tal vez puede que venga mañana o pasado mañana. Bueno, pero es de considerar que esto lo comemos entre 3, así que si es una sola persona puede ser que esto te dure unos 2 días, 3 días. Pero bueno, eso es ahorita. Acabo de dejar esto. Bueno, ahora voy a ir a la casa a cocinar y nos vemos con el yo del futuro. Incluso ahorita tengo que ir a comprar otras cosas. Aquí tengo el carrito, me voy. Tengo que ir a comprar otras cosas porque digamos que para hoy en la noche no he comprado nada en realidad. Y bueno, voy a tener invitados, así que toca comprar cosas, bueno, otras cosas. Ahorita vamos a ir a ver cuánto billete más tenemos que gastar. Aparte de eso, les digo, o sea, tampoco hay que calcular todo fijo, o sea, siempre sale un gasto más. Por ejemplo, ahorita sí yo compré para el almuerzo, porque va a venir algún amigo a comer y pues toca ir a comprar algo para tener ahí, ¿no? Porque no parece feo que venga alguien y no tengamos nada. Y después de una hora que subí con las compras, les voy a enseñar, bueno, aquí como pueden ver estoy en la cocina. Bueno, y otro gasto bastante importante que a fin de mes pues te sacan tus fichitas es luz y gas, ¿no, bichos? Eso no viene incluido absolutamente con lo que es el alquiler, no crean. Aquí se paga por separado y pues obviamente lo que compraste tenés que cocinarlo, tenés tu refri, tenés, bueno, tu calentador de agua, todo eso funciona con gas.
y con luz. Tenés la luz, obviamente, que te alumbra, que dentro de poco la voy a prender. Y pues estamos en el 2026, todo esto ha aumentado. Al mes estamos pagando una media de unos 100 euritos por la luz y el gas, o sea, 100 y 100. En realidad a veces cambia, a veces son 70, a veces son 50, a veces son 80. Pero digamos que una media son de 100 euritos, porque ahorita de verdad en serio está aumentando todo. Y cuando viene el invierno pues aumenta porque tenés que estar calientito. Y cuando viene el verano pues también aumenta porque tenés que estar pues fresquito en tu casita porque hace calor. O sea, siempre al final digamos más o menos eso es lo que se paga. Bicho, y es que se me olvidó hablarle de un gasto que es bastante grande y es el carro o el transporte. Bueno, yo en general tengo carro, así que aparte el precio del carro y todas estas cosas así, sino mantener el carro, el seguro, la gasolina, estas cosas así, entre el seguro y esta ambulancia que ahorita tenía que pasar. Bueno, entre el seguro, el mantenimiento y la gasolina se van más o menos unos 150 euros al mes. Hace poco pagamos el seguro, que salieron unos 2.000 euros, así que ya les digo que tener un carro también cuenta. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los 500 bolas del alquiler, tenemos los 250 euros de las compras, tenemos los 150 euros más o menos al mes de lo que es el carro, solo de seguro, porque ahí ya quitamos los otros gastos, como los gastos del mantenimiento o los gastos del precio del carro, estas cosas así, pero pongámonos en 150 euros al mes más o menos. Y es que, bicho, sinceramente ya estamos rondeando los 1.000 euritos, 1.100 bolitas, que, bicho, la verdad no es poco para nada. Pagar 1.000 bolas al mes solo para sobrevivir, porque tampoco estamos hablando de cuánto uno se ahorra. Entonces también tenemos otros gastos extras, como por ejemplo a mí me gusta salir, no me gusta estar siempre en la casa sentado sin hacer nada, sinceramente. Me gusta salir con mis amigos, me gusta ir a desayunar, me gusta tomarme un café, me gusta ir a jugar pelota, y pues ahí también están sus gastos extras. Obviamente hablo de mí, solamente gasto unos 100 euritos, 150 euros al mes. Más o menos de eso sí he hecho cuenta, sin considerar gastos grandes como, no sé, algún viajecito un poco más carito que me quiera hacer o algo más de lujo que quisiera hacer. Pues ahí ya la cosa cambia, aumenta un poco más. Pero normalmente también hay gastos extras que tampoco he incluido. Pero si los incluimos, pues ya estamos rondando los 1.100 euros al mes. Y ahora viene obviamente la pregunta del millón y es, Selvin, entonces, si gastas más o menos unos 1.100 euros, 1.200 euros, ¿cuánto tenés que ganar? O mejor dicho, ¿cuánto se gana? ¿Cuánto ganás vos para poder ahorrar algo? O sea, si gastas tanto, ¿cómo haces ahorrar? Y esta es una pregunta muy importante y te voy a responder de la manera más sincera. Resulta que la mayor parte de las personas, yo me incluyo, no logra ahorrar mucho. En mi caso tengo la suerte, digamos así, y también muchas personas lo hacen, que vivo con mis hermanos. Resulta que los tres trabajamos y los tres vivimos en la misma casa, así que digamos que todas las compras o todos los gastos fijos de la casa los dividimos entre tres. Entonces resulta que al final tenemos gastos fijos y lo demás pues entre paréntesis lo guardamos. Pero aquí te va este detalle, entre paréntesis lo guardamos. Porque, bicho, y es que la mayor parte de las personas, yo me incluyo, no logramos ahorrar mucho en Italia, y hoy te explico por qué. Y es que resulta que después de meses de sacrificios que vos lográs ahorrar 1, 2, 3, 4, 5, incluso un año puede ser, te ahorras tus 100, 200 euros al mes. Resulta que de repente, no sé, hay un gasto fuerte, o vino el gobierno italiano y dijo, ¿sabes qué? No declaraste impuestos el año pasado, así que me tenés que dar un poco de billete. Esos pequeños imprevistos siempre pasan y eso es lo que te quita lo que ahorraste. Y siempre pasa, todos los años siempre pasa. Ahora bien, si se preguntan, ¿y entonces cuánto se gana más o menos? Porque si vos me hablas de gasto, me tenés que hablar también de cuánto se gana. Pues la verdad, dicho, depende. En el sur de Italia, normalmente, digamos que la economía, al menos en el sur,
es directamente proporcional a lo que se gasta. Por ejemplo, en el sur de Italia, más o menos los sueldos andan rondando entre los 1.200, 1.500 euros, pero te digo, depende de un montón de cosas, si sabes trabajar, si es tu primer empleo, si sos bicho, bueno, depende de un montón de cosas, pero normalmente andan rondando los 1.200, 1.500, depende, pueden ser más, pueden ser menos. Pero es que al día de hoy las personas no buscan mucho cuánto ganan, sino cuánto les conviene, porque a veces puede ser que vos ganes 1.500 euros, pero no sé, tal vez tengas que ir a trabajar a 20 kilómetros de tu casa y pues tenés que gastarlo en gasolina y pues tal vez tenés que comer afuera, hay un montón de cosas que hay que considerar. Yo, por ejemplo, trabajo aquí cerca, o sea, me voy a pie y es una cosa que hay que considerar el tiempo, porque para ir a trabajar definitivamente me llevo 5 minutos a pie, en vez de ganar 100 euros al mes en más e irme, no sé, a trabajar a 20, 30 kilómetros de aquí. Eso es más o menos lo que se gana y seguramente va a salir el típico que dice, no, yo gano 5.000 euros al mes y no es verdad, yo ahorro 4.000 euros al mes. Bien por vos, te felicito, amigo, te felicito, dame la fórmula secreta, dame esa receta mágica que hiciste, porque yo no logro actualmente. Bueno, sí es verdad que me acababa de graduar y hay que tener un poco de paciencia para encontrar trabajo, pero en realidad actualmente trabajo, porque obviamente en Italia tener un título no te garantiza nada. Estos son mis gastos, esto es normalmente lo que la gente gasta en la zona donde yo vivo. Y nada, pues bichos, si el video les gustó, ya saben, dejen su like, su comentario para que, bueno, me den más ganas de subir video. Y en el próximo video, creo que les voy a contar un poco lo que es mi historia, cómo pasé a vivir de El Salvador a Italia, todo lo que he vivido, todo lo que ha pasado, bueno, contarles un poco mi experiencia. Así que bichos, gracias por ver el video, nos vemos en el próximo video. Adiós, Rosiok.